Durante siglos, el misterioso reino budista del Tíbet, encerrado tras las más altas montañas, ha atraído como un imán la imaginación de los occidentales. ¿Qué tiene? ¿Por qué ha fascinado siempre tanto el Tíbet? Los hombres de hoy, obligados a abandonar sus sueños, incompatibles con su existencia prosaica, los trasladan a regiones ideales más en armonía con ellos. Y el Tíbet presenta todos los caracteres de las tierras maravillosas descritas en los cuentos. Así lo explicaba la viajera francesa Alexandra David Neal, que dedicó su vida al sueño del Tíbet y fue, en 1924, la primera mujer occidental que entró en Lhasa. También escribió: ¿cómo explicar el poder magnético del Tíbet? Ninguna descripción puede dar idea de la serena majestad, de la grandeza, del encanto hechicero de los paisajes tibetanos. El mito del Tíbet tiene mucho que ver con su aislamiento. Al sur, la impresionante barrera de los Himalayas aísla por completo al Tíbet del subcontinente indio. El techo del mundo. Una altiplanicie con una altura media por encima de los 4.000 metros y una superficie de 1.200.000 kilómetros cuadrados, igual a España, Francia y Alemania juntas. La mayor y más elevada zona de altura habitada de nuestro planeta. En 1624, el jesuita portugués Antonio Andrade fue el primer europeo que entró en el Tíbet atravesando los Himalayas desde la India. Buscaba el reino del Preste Juan, el reino mítico de Asia del que tantas fábulas corrían en Europa desde el tiempo de las cruzadas. Pero sobre todo le movían ansias evangelizadoras, una fe capaz de mover montañas. 4 siglos después, su relato todavía estremece. No podíamos tumbarnos a dormir por miedo a ser sepultados por la nieve. Perdimos la sensibilidad en diferentes partes de nuestros cuerpos, sobre todo en pies, manos y cara. Una vez, queriendo coger algo, se me cayó un trozo de dedo. No lo sentí y solo me di cuenta al ver la sangre correr por mi mano. Pasadas tantas penalidades, se quedaron sin la satisfacción de poder contemplar la terra incógnita que les aguardaba. Allí estaba la inmensa meseta del Tíbet, pero no podíamos distinguirla, ni siquiera podíamos reconocer el camino. Nuestros ojos, cegados por la nieve, lo veían todo blanco. Tíbet es un paraíso para los montañeros. Junto a la cima más alta de la Tierra, el Everest, con 8.848 metros de altura, hay otros 8.000, 50 de más de 7.000 y 200 de más de 6.000 metros. Mucho antes de convertirse al budismo, los antiguos tibetanos ya practicaban el culto a las divinidades montañas. Para ellos, las cimas de las altas cumbres servían de morada a los dioses, una morada que no podía allanarse impunemente. Y el Everest, el Chomolungma, como lo llaman los tibetanos, era ni más ni menos que la casa de la diosa madre del mundo. En 1934, un novelista inglés, James Hilton, situó en estos parajes desolados uno de los más sugestivos mitos del siglo XX. Aquí se imaginó un monasterio aislado del mundo, el sueño de un último refugio del espíritu en nuestro mundo materialista. Shangri-La.
A sus 88 años, Heinrich Harrer, el autor de 7 años en el Tíbet, es el último superviviente de los grandes viajeros del pasado. Cuando Hilton escribió su libro Horizontes Perdidos, que ha sido llevado al cine varias veces, situó en él Shangri-La, un lugar desconocido para el mundo, un lugar inventado porque, aunque suene a palabra tibetana, no hay ningún lugar en el Tíbet que se llame así. Sin embargo, llegó a convertirse en un sinónimo del Tíbet, Shangri-La. Shangri-La es un mito, y a veces los mitos tropiezan con la realidad. En 1950 las tropas del Ejército Chino de Liberación Popular entraron en el Tíbet, marcando un definitivo punto de inflexión en la historia del techo del mundo. Rendido el ejército tibetano y tras la firma de un armisticio, los fogueados soldados chinos, forjados durante la larga marcha y la guerra contra el Kuomintang, llegaron a Lhasa. Durante casi una década, las nuevas autoridades comunistas chinas y el gobierno del viejo Tíbet intentaron convivir. Pero era una coexistencia demasiado difícil entre dos visiones del mundo por completo antagónicas. En 1959 estalló una revuelta popular que el ejército chino aplastó, derrotando sin esfuerzo a los tibetanos. Entre ellos, a los lamas de los monasterios que se habían alzado en armas. Y en 1959, el joven Dalai Lama optó por exiliarse. Desde entonces vive en Dharamsala, una pequeña estación de montaña al pie del Himalaya, pero en la India. Dharamsala se convirtió en sede de la administración tibetana en el exilio y en la residencia oficial del Dalai Lama. En estas colinas no había prácticamente nada cuando llegaron los tibetanos. Hoy día parece más un pueblo del Tíbet que de la India. El Dalai Lama no llegó solo. Más de un 10% de la población del Tíbet, 135.000 tibetanos, le acompañaron al exilio. Los hábitos color azafrán de los monjes budistas se ven por todas partes en Dharamsala, pero todavía más durante los días de nuestra estancia. Muchos de ellos jóvenes, exiliados recientes que continúan llegando hoy. En febrero del 2000, tibetanos y budistas de todo el mundo se reunieron en masa aquí. Muchos venían de muy lejos porque la ocasión lo merecía. Venían a celebrar junto a su máximo líder político y religioso una fecha muy especial, el 60 aniversario de la entronización del Dalai Lama. Durante aquellos días, el viejo Tíbet que muchos creían desaparecido para siempre, aquel que tanto hizo soñar a los viajeros del pasado, pareció resucitar en Dharamsala, con todo el colorido de sus ritos y tradiciones. Entre los asistentes, muchos monjes y monjas. La jerarquía lamaísta en pleno, sin distinción de escuelas. Todos los grandes lamas del exilio. Como responsable de la ceremonia, un oficiante de excepción, su santidad Sakya Tritsin,
cabeza de la escuela de los Akyapas, heredero directo de un linaje antiquísimo, uno de cuyos antepasados logró convertir al budismo al mismísimo hijo de Gengis Khan. Aunque los ojos del público y los periodistas presentes, más que de los lamas ancianos, estaban pendientes de un muchacho joven que recientemente había cumplido los 14 años. El 17º Karmapa, para muchos budistas tan venerado como el propio Dalai, apenas un mes atrás residente en el Tíbet y que tras haber cruzado los Himalayas en invierno en una fuga aparentemente inesperada tanto para los chinos como para los tibetanos del exilio, aparecía aquí en público por primera vez. Nacido en el interior del Tíbet, presentado por el gobierno chino como una prueba de la normalidad religiosa de los últimos años, su huida parecía un calco exacto de la que el Dalai Lama emprendiera 40 años atrás. Cuando fue entronizado en Lhasa apenas tenía 5 años, hoy tiene 65. No solo para los tibetanos, para buena parte de la opinión pública internacional, el Dalai Lama es un símbolo, el símbolo del Tíbet. Llevamos más de 40 años en la India, donde ha nacido toda una nueva generación. También muchos tibetanos viven en Suiza, Estados Unidos y Canadá. En estos países los tibetanos han tenido que adaptar su manera de vivir, incluso de vestir a otras culturas, pero siguen mostrándose fieles a su cultura, religión e identidad tibetana. El cambio de apariencias no importa tanto. Por eso estoy seguro de que nuestra cultura y nuestra religión podrán sobrevivir en un Tíbet futuro más desarrollado y moderno. ¿Por qué fascinan tanto el Tíbet y los tibetanos? Pocos pueblos han sido objeto de tanto interés. Cuando la independencia de la India hubo 10 millones de fugitivos, pero el mundo se preocupó menos de ellos que de los 100.000 tibetanos exiliados tras la llegada del ejército chino. El representante de la India en la ONU exclamó: siempre el Tíbet, siempre el Tíbet. ¿Por qué? Quizá porque necesitamos soñar. Yo pienso que es por 3 razones. Los occidentales hoy en día están cada vez más interesados en el Tíbet por el budismo. Pero también es verdad que durante siglos el Tíbet ha estado muy aislado.